buenos días también. Un saludo a todos los participantes. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio alrededor de la temática de los pasivos ambientales, participar en este curso de territorios sostenibles y específicamente en este módulo y en esta sesión sobre pasivos ambientales. De acuerdo con el tiempo disponible y con el propósito de tratar los elementos más relevantes asociados a los pasivos ambientales, esta sesión está dividida en 7 partes. Bueno, y al final una ronda de preguntas y de comentarios. En la primera parte vamos a revisar los conceptos generales de los pasivos ambientales. En el segundo bloque, el marco regulatorio. Un tercer componente sobre las obligaciones de los entes territoriales para prevenir y remediar la existencia de pasivos ambientales allí en el territorio. Este es quizás el elemento central, conocer esas obligaciones para fortalecer las actuaciones allí en el territorio y encadenado con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la existencia de esos pasivos. En la quinta parte vamos a presentar diferentes casos de manera muy general de pasivos ambientales. Un sexto punto en donde vamos a incorporar y a hablar sobre los retos y oportunidades desde la prevención y la remediación de los pasivos. Y finalmente, el séptimo bloque, algunas recomendaciones de tipo general. Bueno, para empezar, y quizás lo más relevante para poner en contexto la problemática de los pasivos ambientales es que actualmente no existe un marco regulatorio específico que oriente la gestión de los pasivos ambientales, pero que los elementos que existen nos permiten realizar una interacción alrededor de esta temática. El otro tema que se debe resaltar y para poner en contexto es que no existe tampoco un esquema operativo, no se han definido esquemas operativos para intervenir y prevenir estos pasivos ambientales. Y el otro elemento es que no existe una política consolidada de prevención y de intervención de estos pasivos. Si bien existe una estrategia y se viene dirigiendo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aún no existe una política consolidada y no existe tampoco un marco que permita la interacción, desde un marco regulatorio, la interacción de todas las instituciones que deben intervenir frente a la gestión de los pasivos ambientales. La definición de pasivo ambiental, pues un pasivo ambiental es una afectación ambiental que está ubicada y delimitada geográficamente, que no fue oportuna o adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, que ha sido además causada por actividades humanas y que puede generar un riesgo a la salud o al ambiente. Entonces, las características a partir de esta definición, aunque hay que aclarar que la definición de pasivo ambiental puede cambiar cuando sea expedida una regulación o una nueva legislación, esto tiene diferentes implicaciones. Dependiendo de la definición que finalmente se dé dentro de ese marco regulatorio, pues va a tener algunas implicaciones. Sin embargo, estas definiciones las hemos tomado de los proyectos de ley que han sido radicados en el pasado por el Ministerio ante el Congreso y que han sido archivados y que seguramente en el futuro van a ser incorporados a la nueva normatividad. Las principales características de estos pasivos ambientales es que implican un daño o un impacto negativo que no ha sido gestionado, que está ubicado y delimitado geográficamente, que corresponde además a actividades que son inactivas o abandonadas, que generalmente no tienen licencia ambiental y que suponen riesgos para la salud humana, para el ambiente o también para la oferta de bienes públicos o privados. Entonces, estas son las características esenciales de un pasivo ambiental para realizar su identificación cuando se requiere su valoración. Otra definición importante que se debe considerar es la de pasivo ambiental configurado, que es un pasivo del cual se tiene certeza porque existe una decisión administrativa o judicial en torno a él. Entonces es un pasivo ambiental que desde el punto de vista de un acto administrativo se deja en evidencia su existencia y su localización. La otra definición importante es la de pasivo contingente. En este caso, un pasivo contingente es aquel que no ha sido configurado, es decir, que aunque no existe una decisión administrativa o judicial
para declarar o identificar esa existencia existe sobre el territorio, existe de manera real y también se tiene un conocimiento histórico sobre cuáles pueden ser los efectos de dicha actividad sobre el ambiente o también aquellos riesgos que pueda implicar hacia el futuro. La otra definición, otro concepto importante es el de pasivo ambiental huérfano y corresponde a aquel respecto del cual no es posible determinar quién es el responsable de haberlo causado o que también en un escenario donde se determina quién es el responsable, se demuestra que éste no tiene capacidad económica, que es insolvente y que no puede asumir los costos de intervención, obviamente actuando dentro del marco de buena fe. Entonces, resaltando los tres elementos principales que debe cumplir un pasivo huérfano para realizar su clasificación o su identificación, es que no se puede determinar el responsable, no se puede identificar quién lo ocasiona, que el Estado no tiene tampoco la capacidad de asumirlo y que existen también, además, dificultades para definir las acciones que se requieren para realizar su intervención. Otros conceptos que es importante considerar señalan que los pasivos ambientales tienen un efecto acumulativo sobre el ambiente y que su no intervención oportuna puede generar unas graves afectaciones no solamente sobre los ecosistemas, sino también sobre la salud de las personas y también implica un fuerte factor de riesgo de desastres. Entonces, de allí la importancia de realizar la intervención temprana de los pasivos ambientales con el fin de prevenir su magnificación o la intensificación de los impactos y de los riesgos ambientales en el tiempo. Es importante también señalar que la intervención de los pasivos ambientales también demanda unos esfuerzos significativos de carácter económico y además exige capacidades técnicas para proceder y realizar su intervención. Esto no significa que sean unas capacidades técnicas desbordadas, pero sí por lo menos exigen unas capacidades mínimas para lograr su intervención y su transformación. Y un hecho aquí importante a considerar es que en la medida en que no se conozca o no se pueda determinar quiénes son los responsables, en aquellos casos en donde los responsables son sujetos indeterminados, la responsabilidad de su intervención puede recaer sobre las entidades estatales y desde esa perspectiva pues recae sobre el conjunto del Estado, recae sobre el conjunto de la sociedad y pues finalmente recae sobre todos los ciudadanos. Bueno, con relación a las normas y jurisprudencia relevante, como mencionaba en un comienzo, en Colombia no existe un marco regulatorio expresamente referido a los pasivos ambientales o también sobre la gestión de los mismos que debe darse por parte de las entidades del Estado y los particulares. Y esto en cierta forma ha ocasionado que las responsabilidades de las entidades se encuentran difusas o en muchos casos se encuentran traslapadas y que en este momento la intervención de un pasivo ambiental requiere una profunda interacción y esto pues implica un esfuerzo adicional para las entidades para poner en perspectiva y para poder coordinar todas las iniciativas y todas las acciones que se requieren para prevenir y para intervenir los pasivos ambientales. Entonces, el futuro desarrollo de la normatividad debe también apuntar a esto y lo que los proyectos de ley que se han archivado también apuntaban a realizar una adecuada articulación entre las instituciones con el propósito de tener normas claras frente a la intervención y el papel que cada institución, desde el orden nacional, del orden departamental y del orden municipal, deben jugar frente a la atención de los pasivos. Con carácter referencial, pues han presentado en el pasado dos proyectos de ley que han sido archivados en el 2014 y en el 2018 y básicamente estaban orientados a establecer unos lineamientos generales para la gestión de estos pasivos ambientales con énfasis en la articulación institucional. Entonces, aunque no existe un marco específico para la gestión de los pasivos ambientales, el marco ambiental vigente, la normatividad vigente, permite realizar una aproximación a su prevención y al manejo de estos. Entonces, nos rige la Constitución Política, los artículos 80 y 88, la Ley 99, la Ley 1333, que es importante porque es la que define y establece el régimen de procedimientos sancionatorios ambientales y se dictan otras disposiciones, y es importante señalarlo acá
porque en este momento, en ausencia de marco regulatorio, la aproximación frente a la prevención de estos pasivos ambientales implica en gran medida una aproximación desde procedimientos sancionatorios y del ejercicio de la autoridad ambiental. También, digamos, se encuentra vigente el decreto ley 2811 de 1974, que hace referencia al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, y de manera más reciente la ley 1801, que establece el Código Nacional de Policía y Convivencia, y también el decreto 1076 de 2015, que es el reglamento único del sector de medio ambiente, y específicamente, digamos, aquello relacionado con el abandono y cierre de proyectos de minas. Sin embargo, pues aquí solamente considera una parte de la problemática al referirse a aquellos actores que son sujetos de procesos de licenciamiento ambiental, pero en cierta forma quedan al margen otros actores que también son importantes, actores ilegales o actores criminales que juegan un papel importante en la generación de pasivos ambientales y que deben ser abordados desde el régimen sancionatorio. Y también finalmente la ley 685 de 2001, que hace referencia al Código de Minas y establece las disposiciones, algunas disposiciones de manejo ambiental y también algunas relacionadas con el cierre de minas y de explotaciones. Con relación a las obligaciones de los entes territoriales, teniendo en cuenta que no existe ese marco regulatorio, se establece que las obligaciones de municipios y de departamentos en este momento son muy similares y que quizás cambie un poco la jurisdicción o la naturaleza de las actuaciones y las competencias de estos. En general comparten estas obligaciones, varían algo en su alcance, pero de manera general para el municipio, los municipios dentro de sus obligaciones tienen prever las medidas técnicas y presupuestales necesarias para evitar la generación de pasivos ambientales al interior del municipio, y en los que la responsabilidad se le pueda atribuir a las autoridades ambientales, a las autoridades municipales, bien sea por omisión o por negligencia. Entonces, en este sentido, los municipios desde sus recursos, desde la articulación de las oficinas y de las diferentes secretarías que forman parte de su estructura orgánica, deben tener una adecuada articulación para establecer este tipo de medidas técnicas y presupuestales, aunque teniendo en cuenta las limitaciones que existen, orientados principalmente a evitar la generación de pasivos ambientales. Entonces, es muy importante el enfoque de prevención, el enfoque de minimizar la generación o la identificación de estos pasivos ambientales en etapas tempranas para evitar que sigan progresando o se sigan intensificando en el tiempo. Otra obligación de los municipios es que en coordinación con las autoridades ambientales, con las corporaciones autónomas regionales, ejerzan labores de seguimiento y control necesarias para evitar que se generen nuevos pasivos ambientales en su jurisdicción. Usualmente se ha dejado la responsabilidad del seguimiento y control ambiental en las corporaciones autónomas, en las autoridades ambientales, y en menor medida se han involucrado las autoridades municipales. Sin embargo, dentro de las obligaciones y teniendo en cuenta que son las autoridades que están presentes allí en el territorio, que conocen la realidad y que conocen el día a día, allí tienen una función muy importante en cuanto al seguimiento y control y sobre todo en cuanto a compartir esta información con la autoridad ambiental para intervenir de manera oportuna frente a la problemática de pasivos ambientales. Otra obligación importante es identificar la existencia de pasivos ambientales en su jurisdicción y sus posibles responsables. En muchos municipios, en la mayor parte de los municipios, existen pasivos ambientales y una de las, responsabilidades más importantes es identificarlas, es poderlas delimitar a un contexto geográfico, georreferenciado, y realizar también su registro, el registro ante las autoridades ambientales, ante las corporaciones autónomas y finalmente también pues a través de los conductos regulares, a través del registro de pasivos ambientales coordinado por el IDEAM. También otra función es que en coordinación con las autoridades ambientales se participa en la formulación y ejecución de los planes de intervención de estos pasivos ambientales identificados, sobre todo en aquellos que no sea posible determinar un responsable. Entonces, aquí se evidencia la necesidad de interactuar siempre
sobre todo si se va a intervenir o si se pretende transformar, si se pretenden rehabilitar y contrarrestar los efectos ocasionados por un pasivo ambiental, un ejercicio muy fuerte de articulación entre todas las entidades, municipios, departamentos y autoridades ambientales. Y otra obligación es asignar recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías para gestionar e intervenir estos pasivos ambientales. Aquí pues se evidencia que aunque recientemente se abre la posibilidad de tener mayores recursos y una mayor financiación del Sistema Nacional de Regalías, hay que tener en cuenta que la posibilidad de acceder a ellos finalmente depende de estructurar adecuadamente esos proyectos y que puedan ser aprobados para gestionar esos recursos y llevarlos a estos proyectos. Aquí el tema que surge es de capacidades que se tengan, las capacidades que tenga el municipio para estructurar estos proyectos y para justificar en forma debida la necesidad desde el punto de vista de una valoración de los riesgos y una valoración ambiental y una valoración económica de la intervención de la necesidad de implementar esos proyectos, teniendo en cuenta que los recursos son limitados y que se deben, en ocasiones, se deben competir con otros sectores y con otras necesidades de financiación en otras áreas, en área de acueductos, saneamiento básico, también en infraestructura, educación. Entonces, allí el énfasis es la estructuración de esos proyectos para acceder a los recursos y donde se evidencia, digamos, dificultades para poder implementarlo. En cuanto a las obligaciones de los departamentos, está brindar apoyo técnico, administrativo, presupuestal y financiero a los municipios para ejecutar estos estudios orientados a identificar la existencia de pasivos ambientales, también promover, cofinanciar o ejecutar junto con las autoridades ambientales y los municipios proyectos de intervención de pasivos ambientales e igualmente asignar recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías. Entonces, en este sentido, las obligaciones del departamento son muy similares, salvo que se le asigna o existe la obligación de brindar apoyo a los municipios que forman parte de su jurisdicción. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la gestión de pasivos ambientales tiene relación directa con 5 de ellos, o en el alcance de 5 de ellos. El primero de ellos es el de la salud y el bienestar, en donde se pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Se tiene que, como meta en el 2030, se pretende reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y en ese sentido, la presencia de pasivos ambientales implica la generación de contaminantes, implica también la contaminación del agua, implica la contaminación del suelo. Entonces, de manera directa, la intervención de los pasivos ambientales se encuentra alineado de manera directa con los objetivos de desarrollo sostenible de salud y de bienestar. El otro objetivo de desarrollo sostenible es el objetivo número 6 de agua y saneamiento, que pretende garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible del saneamiento para todos. Entonces, desde los pasivos ambientales, teniendo en cuenta los riesgos que representan de contaminación, sobre todo el aporte de sustancias contaminantes, de sustancias tóxicas, de metales pesadas, de hidrocarburos y de todas las sustancias de interés sanitario que se pueden generar en los pasivos ambientales, entonces es un objetivo que presenta un alineamiento directo, teniendo en cuenta que al gestionar los pasivos ambientales o al prevenirlos, se está conservando la calidad ambiental, se está conservando la calidad de las fuentes de agua y la calidad del agua disponible para usos humanos y captaciones de los acueductos. Otro objetivo que se encuentra relacionado es el objetivo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, en donde se pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, generando empleo pleno, productivo y digno para todos. Aquí la meta es generar una producción y un consumo eficiente de todos los recursos mundiales y desvincular el crecimiento económico de la degradación del ambiente, también de la degradación, de la generación de contaminantes y en general de la destrucción ambiental. Entonces, el alineamiento aquí
va hacia la reducción de esos impactos ambientales, buscando generar al mismo tiempo trabajo y crecimiento económico. Sin embargo, este objetivo está alineado directamente con el control que se puede ejercer sobre aquellos proyectos que son sujetos de licenciamiento ambiental. También guarda una relación directa con el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, en donde se pretende que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes y sostenibles, y particularmente con la meta de reducir en el 2030 las muertes causadas por desastres, incluidos aquellos relacionados con el agua, o también la afectación de personas por parte de estos. Entonces, allí la intervención oportuna de los pasivos ambientales va orientado también a reducir los desastres, va orientado a reducir las consecuencias humanas y sociales que se puedan derivar de esto, y también reducir las pérdidas económicas que se puedan derivar de la ocurrencia de estos desastres. Y finalmente está el objetivo de producción y consumo responsables, en donde se pretende garantizar que las modalidades de consumo y producción sostenibles y se reduzca también los consumos, y también se libere y se proteja el agua y al suelo frente a los vertimientos o a la descarga de productos químicos y desechos. Entonces, si bien lo que se pretende aquí es minimizar la generación de estos pasivos ambientales y que los químicos y el potencial contaminante de estos pasivos finalmente comprometa el medio ambiente. Entonces, estos son los 5 objetivos, los anteriores son los 5 objetivos de desarrollo sostenible que se relacionan con la gestión, con la prevención y con la intervención directa de los pasivos ambientales. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos que se pueden presentar de pasivos ambientales o cuáles son las principales actividades que los generan en Colombia. No se tiene en este momento un inventario detallado o un inventario específico sobre los pasivos ambientales en Colombia. Sin embargo, un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente en el año 2016 indicó que existían 1.843 áreas en sospecha de constituir un pasivo ambiental. Sin embargo, seguramente de esa fecha para acá, los pasivos ambientales han aumentado y han aumentado de la mano de la intensificación y del avance de actividades ilícitas, principalmente la explotación y la extracción ilícita de mineral, en este caso oro, que ha generado una gran destrucción ambiental y que ha sido altamente impactante. Entonces, no se tiene en este momento un inventario consolidado, un registro, de allí que es importante que las autoridades, y específicamente desde los municipios, trabajen activamente en la identificación y el registro de estos pasivos ambientales, para que una vez identificados se pueda tener un conocimiento y una mejor aproximación a esta problemática y proyectar desde alternativas de priorización la intervención de estos pasivos. La capacidad o la importancia de atender estos pasivos ambientales obedece a la presencia de contaminantes y sustancias de interés sanitario, en este caso metales pesados, sobre todo asociados al uso de mercurio, principalmente en extracción ilícita de oro. También son importantes los derrames de hidrocarburos que se ocurren bien sea en las operaciones de transporte o en las operaciones normales de producción, y de manera significativa también los derrames y las fugas que ocurren como consecuencia de las voladuras y de los ataques terroristas. Entonces, esto también, si bien existe la responsabilidad y las empresas del sector de hidrocarburos atienden estos eventos, también son eventos que pueden generar, si no se atienden de manera adecuada, las consecuencias de estos derrames y estos atentados que van a generar la presencia o la generación de pasivos ambientales. Otro contaminante importante corresponden a los lixiviados que se generan en los botaderos a cielo abierto en Colombia. Entonces, estamos con los lixiviados generados sobre todo en rellenos sanitarios por un manejo inadecuado, o sea, los actores legales y los rellenos sanitarios que
que tienen responsable también pueden ser sujetos de generación de pasivos ambientales y también los botaderos a cielo abierto. Otro tipo de contaminante es los precursores químicos que se utilizan en el procesamiento de drogas ilícitas y también el uso de plaguicidas en agricultura, bien sea por en las fábricas o instalaciones condiciones de almacenamiento. Entonces allí también, digamos, son los aspectos o las principales actividades que se han identificado de generación de pasivos ambientales. Así que incluso en ocasiones, la mayor parte, en muchas ocasiones, estos procesos de generación de pasivos ambientales van precedidos de deforestación y de otros problemas de degradación ambiental. Esta gráfica nos presenta a partir de las estadísticas del estudio referido del año 2016 cómo se generan los pasivos ambientales por sectores, un 42% asociado a minería, principalmente en minería asociada a la extracción ilícita de oro, un 24% por hidrocarburos, derrames, bien sea de operadores o también por ataques y voladuras a los oleoductos, un 14% hace referencia a los residuos, rellenos sanitarios o también botaderos a cielo abierto y un 20% que hace referencia al sector agrícola y a pasivos también generados por el sector industrial. En estos enlaces que se dejan acá se muestran 3 casos específicos, uno de mercurio y extracción ilícita de oro, otro enlace que presenta un video sobre recuperación de pasivos ambientales, aunque en este caso, bueno, hay que aclarar que no se generó el pasivo ambiental, sino que se realizó la intervención de un impacto que no había sido atendido de manera oportuna y que se realizó su manejo para que finalmente no avanzara y no quedara como un pasivo ambiental huérfano. Y el tercer caso que se indica aquí corresponde a un ejemplo de botaderos de residuos a cielo abierto. Entonces, en Colombia, estas serían, digamos, las causas o las actividades más generalizadas de generación de pasivos ambientales: minería ilegal, manejo de hidrocarburos y en ellos un componente fuerte, los ataques terroristas, y tercero, aquel asociado a rellenos sanitarios cuando se manejan de manera antitécnica y también los botaderos a cielo abierto. Lo que se pretende, una vez se han generado los pasivos ambientales, o sea, hay que recordar acá que lo mejor siempre es prevenir, lo mejor siempre es evitar que ocurran y que se presenten estos pasivos ambientales, pero ya cuando se presenten, el objetivo es realizar una intervención de esos pasivos que está orientada a reducir y eliminar esos riesgos, sobre todo mitigando y controlando la contaminación y en otros casos buscando también una compensación, específicamente cuando se identifican responsables, establecer medidas de compensación que permitan tener un efecto positivo en la calidad ambiental del territorio. Entonces, esa intervención de pasivos ambientales está orientada principalmente, al final es crear condiciones ambiental y socialmente seguras. Entonces, el umbral hacia donde debe llegar la intervención, dependiendo de si es una rehabilitación o restauración, finalmente el umbral mínimo es garantizar unas condiciones que sean, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, que sean seguras, buscando un manejo óptimo de los recursos disponibles, un manejo eficiente, llegar a estas condiciones. Lo que se presenta aquí es, en esta fotografía, en este ejemplo, corresponde a un botadero de materiales estériles en una mina. Entonces se observa el vertido libre sobre la ladera, un manejo antitécnico de esos residuos, de esos escombros que fueron allí dispuestos, y a partir de un manejo, digamos, de algunas prácticas de manejo geotécnico, de manejo de aguas y también de revegetalización, se logró ya recuperar el área, y aquí ya se ve en la fotografía de la derecha el estado final de la recuperación, en donde se minimizan los procesos de contaminación, los procesos de arrastre de sedimento y eventualmente los procesos de lixiviación y de arrastre de material contaminante asociados a estos materiales. Entonces, como ven, aquí a la derecha se evidencian ya condiciones ambientales, condiciones seguras, sin que esto haya implicado una restauración total,
porque pues allí lo que se estableció fue vegetación rastrera, digamos, con el propósito de llegar a unas condiciones ambientales mínimas. Ya en el futuro y como parte de otros procesos, eventualmente se podría pensar en el establecimiento de vegetación arbustiva o de vegetación arbórea con el propósito de consolidar otro tipo de restauraciones allí integradas al ecosistema. Bueno, en esta gráfica vemos, en cierta forma, cómo es el ciclo de vida de un pasivo ambiental y se presentan de acuerdo con el tipo de actores que los generan. Entonces, si tenemos actores legales o actores sujetos de control ambiental y licenciamiento, tenemos unas labores de licenciamiento, también un seguimiento ambiental a cargo de la autoridad ambiental y que finalmente, dependiendo del manejo ambiental que pueda darse en un proyecto, se puede generar un impacto ambiental no atendido o también unos impactos residuales cuando esos impactos son atendidos pero no se atienden de una manera eficiente o también, digamos, se presentan limitaciones frente a las alternativas que se han implementado. Desde allí, digamos, cuando intervienen las actividades ilícitas o los actores ilegales o los actores criminales, pues allí no ocurre ninguna de estas etapas, no hay un seguimiento ambiental, sino que de manera inmediata se configura la generación de un pasivo ambiental contingente. Entonces, aquí digamos, conviene diferenciar los enfoques que tienen, mientras digamos, en el caso de los actores sujetos de licenciamiento ambiental se puede dar un proceso de prevención orientado a que durante el seguimiento las autoridades ambientales exigen de manera efectiva que se gestionen esos impactos asociados a la actividad y que también, digamos, desde el control social y desde la participación ciudadana y en este caso también desde la interacción de los municipios se haga un seguimiento sobre el desarrollo de estos proyectos de manera que al final esos impactos residuales sean mínimos y no se conviertan en pasivos ambientales. Entonces, retomando aquí el ejercicio, cuando ingresan estos actores ilícitos o generan esos pasivos ambientales contingentes, ya se observa allí, allí otro tipo de connotación. Si nosotros miramos aquí la gráfica en la parte inferior funciona en cierta forma como un sistema de alertas o de semáforo en donde para los proyectos, a la izquierda los proyectos de licenciamiento ambiental y sujetos del seguimiento ambiental, estaríamos, digamos, en una zona verde, en donde desde el ejercicio de la institucionalidad y el ejercicio de la autoridad ambiental se pueden controlar y se pueden prevenir estos impactos. Ya cuando ocurren estos impactos que no son atendidos o se presentan impactos residuales, ya estaríamos en una zona en amarillo porque implica muy probablemente su conversión en un pasivo ambiental contingente. Entonces, desde el punto de vista del pasivo ambiental contingente, recordemos que es aquel que ya se presenta de manera real en el territorio y que tiene implicaciones sobre la calidad ambiental del mismo y que se puede generar o se puede convertir en un pasivo ambiental configurado, pero la única diferencia es que existe aquí un acto jurídico o administrativo que lo reconoce como tal, que reconoce su importancia y también reconoce la afectación que está generando sobre el ambiente o el riesgo que implica. Allí ya nos estaríamos moviendo en una zona roja porque ya estamos evidenciando problemas ambientales, estamos evidenciando problemas de contaminación, estamos evidenciando problemas de destrucción de calidad ambiental y deterioro de los ecosistemas. Si sigue avanzando, si no se identifica un responsable en estos casos, pues va a convertirse finalmente en un pasivo ambiental huérfano y las responsabilidades de su intervención o de su manejo probablemente puede recaer en las entidades del Estado. Entonces, ya cuando se tiene un pasivo ambiental huérfano y existiendo un programa de intervención, se pueden implementar diferentes medidas de remediación, rehabilitación y restauración, de manera que este pasivo ambiental huérfano se convierta en un pasivo ambiental intervenido y que finalmente tenga unos impactos residuales finales menores en comparación con las condiciones que se presentaban antes de su intervención. Un hecho importante aquí para resaltar es aquí relacionado en el lapso de tiempo que ocurre entre el momento en el que se presenta el pasivo ambiental y en el momento en que es atendido. Entonces, esta franja roja puede ser variable en el tiempo, puede ser de meses, puede ser de años o puede ser de décadas. Entonces, este es, digamos, el tiempo
de mayores impactos ambientales y de mayores daños que se puedan presentar. Y aquí, en esta línea, lo que identificamos aquí con esta línea verde, vemos las actividades de remediación, asimilación o rehabilitación. ¿Y qué ocurre? Que cuando los impactos ambientales no son atendidos, empiezan a ocurrir en el medio actividades pasivas desarrolladas por la misma naturaleza para remediar y para rehabilitar estos pasivos. Entonces, en el tiempo, la naturaleza eventualmente puede mitigar muchos de estos impactos ambientales, aunque es una mitigación, digámoslo, que se da en el tiempo, pero en donde los costos son trasladados directamente a la naturaleza. En este caso, la naturaleza misma estaría subsidiando la remediación y la atención de esos pasivos ambientales. Sin embargo, pues esto también implica una degradación y una destrucción de la calidad ambiental. Entonces, en el tiempo, habrán algunas situaciones que, dependiendo del impacto ambiental, la naturaleza misma de manera pasiva logrará la recuperación de estos pasivos, pero en otros casos, y pues de manera muy evidente por los casos de minería, de extracción criminal de oro, en donde se evidencia que aún con el paso del tiempo es muy difícil que la naturaleza logre recuperarse, sobre todo cuando hay pérdida de suelo, sobre todo cuando hay presencia de materiales tóxicos y donde es muy difícil que se generen allí procesos de remediación o de asimilación de manera natural. Entonces, este es de manera general el ciclo que se presenta alrededor de la intervención de los pasivos ambientales, y teniendo también en cuenta que a medida que estos pasivos se van regenerando de manera natural, aunque pues no de manera deseada, también en cierta forma se va reduciendo y se va limitando, se va minimizando la percepción que las comunidades tienen sobre el riesgo alrededor de estos pasivos, y que también va cambiando la percepción de destrucción ambiental, porque si bien al principio es altamente impactante, con el tiempo se puede incurrir en una condición de erosión de objetivos o también de aceptación de esa nueva realidad, aunque sea altamente impactante y que haya implicado una degradación de la calidad del entorno. En esta gráfica se muestran los métodos de valoración de riesgo. Sin embargo, pues esto va a depender del marco legal que sea adoptado para la gestión de pasivos ambientales. Esto corresponde, digamos, a una aproximación general, pero dependiendo del marco regulatorio que sea expedido en el futuro, pues pueden variar los procedimientos o las metodologías necesarias para la identificación de los impactos, basadas principalmente en herramientas GIS, porque se requiere la georreferenciación de estos pasivos ambientales, también otras herramientas como la elaboración de matrices de causa-efecto, listas de chequeo o matrices de arboledas. Entonces, la matriz de arboleda. Entonces, esto, digamos, como metodologías de identificación de impacto y también como metodología de identificación de los riesgos. ¿Por qué la identificación de los riesgos? Porque en un escenario de escasa disponibilidad de recursos, lo que se busca es priorizar la intervención, seleccionar cuáles son aquellos pasivos ambientales que requieren una atención inmediata o aquellos que requieren la asignación de mayores recursos. Y estas metodologías de valoración de riesgo están basadas en una combinación de valoración, básicamente de valorar las pérdidas, ¿sí? Valorar los riesgos y también valorar las pérdidas en cuanto a bienes y oferta de servicios ambientales. Entonces, este tipo de metodologías serían definidas en el futuro por parte del marco regulatorio y seguramente por parte de los ministerios, de acuerdo con los lineamientos que sean definidos en cada caso: Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura. Entonces, esto para poner en contexto y para señalar que estas metodologías son amplias y que pueden variar en el tiempo de acuerdo con el nuevo marco regulatorio. ¿Quién asume los costos? Esto también es quizás uno de los temas más relevantes. Entonces, cuando se tienen pasivos ambientales que no son intervenidos, o sea, no intervenidos es que no han sido remediados o que no se atienden, de diferentes naturalezas o en diferentes estados, sean estos pasivos contingentes, configurados o huérfanos, los costos son asumidos por las comunidades que reciben esos impactos, porque genera un deterioro de la calidad ambiental y al mismo tiempo una destrucción del capital natural. Entonces, cuando se presentan pasivos ambientales, alguien en algún lugar siempre termina asumiendo los costos, sean los costos por la presencia o la ocurrencia de ese pasivo ambiental
o también los costos para realizar la intervención o la remediación de esos pasivos ambientales. Aquí se observa que también los pasivos ambientales no intervenidos tienen una distribución de costos que tampoco es equitativa, también es muy desigual, y se da principalmente en las zonas en donde se localizan esos impactos. Entonces, esos pasivos ambientales afectan a las zonas en donde se presentan procesos de extracción ilícita de mineral, en las zonas en donde se presentan derrames de hidrocarburo, en las zonas en donde se presentan o donde se construyen o se realiza la disposición de residuos a cielo abierto. Entonces, allí tienen una diferencia, digamos, de cómo se presentan estos costos y quién los debe asumir en el territorio. Ahora, con relación ya a los pasivos ambientales intervenidos, lo que se debe buscar siempre es, cuando son actores sujetos al licenciamiento ambiental, es que estos proyectos, sean mineros, sean petroleros, deben internalizar los costos ambientales. ¿Y esto qué implica? Que dentro de su estructura y dentro del funcionamiento del proyecto se dé un manejo adecuado a todos los impactos ambientales, evitando que estos impactos afecten el ambiente, porque al no realizar esa internalización y al permitir que se presenten estos impactos ambientales o que los asuma el ambiente, finalmente están siendo trasladados al conjunto de la sociedad. Entonces, aquí lo que se debe buscar es, desde la prevención, desde un enfoque de seguimiento ambiental por parte de las autoridades y también desde una perspectiva de participación y control ciudadano, buscar que todos los proyectos y los actores legales internalicen estos costos ambientales. Ahora, con relación a aquellos pasivos ambientales que son huérfanos o que hayan sido configurados, seguramente el Estado tendrá la responsabilidad de asumirlas, pero aquí también habría que considerar cuáles son los mecanismos financieros y presupuestales que deben ser implementados. Hay que señalar que en este momento pues, no hay mecanismos financieros establecidos para intervenir pasivos ambientales, tampoco hay fondos ni cuentas específicas. Existen también diferentes casos de acceso a mecanismos de cooperación internacional a partir de los cuales se han hecho diferentes programas e intervenciones, sobre todo en minería, actividades de extracción ilícita para compensar y mitigar estos impactos ambientales. Entonces, en este momento también habría que esperar, como señalaba anteriormente, cómo impacta el incremento del presupuesto ambiental desde la nueva modificación del Sistema Nacional de Regalías, aunque pues esto implica una capacidad de estructuración de proyectos muy alta para poder acceder a estos recursos y sobre todo si se tienen que justificar y si se tienen que utilizar para intervención de pasivos ambientales. También se debe señalar que no hay líneas de crédito así aún en un evento en donde un particular, donde se haya identificado que un particular ha sido responsable de un pasivo ambiental o también una empresa. No existen actualmente líneas de crédito que los otorgue la banca y habría que mirar hacia el futuro si esto puede permitirse. Esto teniendo en cuenta que incluso el endeudamiento por parte de las entidades del Estado, así como se acceden a los créditos para financiar obras de infraestructura, para financiar acueductos, para financiar carreteras, también se podría pensar en el futuro en acceder a estos recursos para intervención y control de pasivos ambientales, teniendo en cuenta que es una inversión altamente rentable en términos de que al prevenir la contaminación y al prevenir la destrucción del capital natural, estamos, evitando una mayor destrucción y una mayor dispersión de esta degradación ambiental. Es decir, cuando se atienden los pasivos ambientales de una manera localizada y de una manera oportuna, se está evitando que los impactos se extiendan geográficamente o espacialmente a otras áreas o que persistan en el tiempo. Bueno, en cuanto a los retos y oportunidades, es importante señalar que debe existir un enfoque basado en la prevención. La prevención es quizás la medida más inmediata y la más económica y además la más eficiente para abordar la problemática de los pasivos ambientales. Sin embargo, no es un ejercicio que se desarrolla de manera espontánea, sino que debe desarrollarse desde un diseño de estrategia y de un plan de acción también incorporado o asociado a la dimensión ambiental que forma parte de los planes y proyectos de desarrollo. Entonces, la prevención no debe estar basada o debe considerar
los casos de la denuncia ciudadana y control ciudadano sobre las actividades ilegales o también sobre proyectos legales. Entonces, en este caso, la prevención debe ser desarrollada desde una estrategia que sea debidamente promovida y consolidada en el municipio. Claro, la denuncia ciudadana es muy importante y también canalizarla a través de las autoridades ambientales cuando se identifiquen pasivos ambientales, pero esta denuncia ciudadana debe también estar acompañada de otras acciones que deben ser implementadas desde los municipios y desde los departamentos. Hay que señalar que la prevención también requiere recursos, es decir, la construcción de estas estrategias no se realiza con costo cero, tiene algún costo desde la forma como se integran, por ejemplo, la asignación de recursos humanos o el recurso técnico de una oficina de planeación de un municipio para atender la problemática, por ejemplo, la identificación y la ubicación de los pasivos ambientales requiere recursos. Entonces, aunque hablamos de la prevención y muchas veces está en el imaginario que prevenir no tiene un costo, realmente para que una estrategia sea efectiva implica unos costos mínimos que, aunque son inferiores a los que implicaría la intervención de estos pasivos ambientales, esto no significa que se haga con costo cero. Y también es importante avanzar en la prevención porque es eficiente, porque reduce los costos económicos, sociales, ambientales y humanos, evitando que se llegue a o minimizando las necesidades posteriores de intervención. Dentro de la prevención y mirando el tema de los actores informales o ilegales, se debe buscar siempre la interrupción y la suspensión de la actividad impactante. En este caso, si revisamos el tema de las actividades de extracción ilícita de minerales, hay que tener en cuenta que estas actividades no surgen de la noche a la mañana, en muchos casos son visibles y ocurren fenómenos que permiten identificarlos y al mismo tiempo realizar su intervención. Entonces, si estas irrupciones o estos desarrollos de extracción ilícita se atienden de manera temprana, pues aquí también hay que relacionar el contenido de esta sesión con lo que se revisó en la sesión de ayer sobre extracción ilícita de minerales, pues se encuentra que es necesaria interrumpir y suspender ese tipo de actividades en etapas tempranas, evitando que se sigan magnificando en el tiempo y también en el espacio. Si se atiende, si se logra intervenir estas actividades en etapas tempranas, pues es mucho lo que se puede realizar en términos de control de impactos y también de control de riesgos. Sin embargo, pues hay que entender acá que esto obedece a una dinámica de conflictos ambientales y que deben ser entendidos. En este caso, la prevención y también la intervención de estos pasivos ambientales no se deben desarrollar como hechos aislados, sino que deben partir también del conocimiento y reconocer que hay unos conflictos ambientales y al mismo tiempo que existe un conflicto armado, porque estas actividades criminales van también en muchas ocasiones acompañadas con la presencia de grupos armados y que esto limita enormemente sobre el territorio la gestión que se pueda realizar, la gestión ambiental o la gestión del municipio. Entonces, entender aquí que debe haber una articulación institucional también con las fuerzas de seguridad del Estado, también con las entidades de control, con Fiscalía y desde allí poder atender este tipo de problemática. Entonces, aquí la articulación de las políticas públicas con los planes y proyectos de desarrollo también desde la prevención deben estar orientadas a atender este tipo de actividades y de impactos. Con relación a los proyectos que son sujetos de licenciamiento ambiental, como mencionamos anteriormente, se debe realizar una intervención para minimizar esos impactos y riesgos, es decir, deben ser internalizados por parte del proyecto y la estructura de costos de estos proyectos los deben considerar, internalizar esos costos de manejo ambiental, evitando que estos sean trasladados al Estado y a la sociedad. Frente a este tipo de proyectos, objetos de licenciamiento ambiental se deben fortalecer desde la prevención, se debe realizar un seguimiento y un fortalecimiento de las veedurías institucionales, no solamente las veedurías ciudadanas que propendan por una mayor información y participación ambiental, sino que deben ser acompañadas con el seguimiento y las veedurías institucionales que se puedan desarrollar desde las alcaldías y desde las personerías. Asimismo,
es importante fortalecer una interacción directa entre estos actores, entre las empresas que manejan estas licencias ambientales y el municipio, porque usualmente esta relación o la mayor preocupación del municipio, y es una preocupación válida, esa relación se da alrededor de las preocupaciones o esas preocupaciones alrededor de temas como la generación de empleo, alrededor de temas como la contratación local o la dinamización de la economía local, encadenamientos productivos, dinamización de esta economía, pero también dentro de esa interacción se debe incorporar la dimensión ambiental y cómo está operando la empresa para que a futuro ese manejo ambiental sea responsable y se minimice los impactos residuales finales y también se elimine la generación de pasivos ambientales. Esta interacción institucional no solamente se debe dar desde el proceso de licenciamiento ambiental, sino también durante el seguimiento y durante el cierre, porque también se evidencia que durante los procesos de licenciamiento ambiental y durante las audiencias públicas, la participación y el control ciudadano es muy fuerte, pero ya después en el seguimiento y el cierre son labores que casi que se delegan únicamente en las autoridades ambientales y cuentan con escasa participación de la ciudadanía o también de los entes territoriales. Bueno, entonces, además de la prevención, que es el enfoque principal que se debe presentar alrededor de la gestión de los pasivos ambientales, también está el enfoque de intervención, y que es una intervención que debe estar basada en la priorización. Entonces, la priorización de esas intervenciones corresponden al elemento central para su gestión, y es una priorización basada en los riesgos. Entonces, en este caso, antes de la intervención, lo que se debe realizar es una delimitación, una señalización y un aislamiento del pasivo ambiental. Esto teniendo en cuenta que muchas veces los pasivos ambientales son identificados, pero difícilmente se llega o se realiza una intervención sobre estos, y simplemente se deja que la naturaleza o los procesos pasivos de restauración continúen con dicha labor. Entonces, las actuaciones mínimas que se deben desarrollar corresponden a la delimitación, una señalización y también, digamos, avisos informativos sobre las condiciones y los riesgos que allí se presentan. Evidentemente, también un aislamiento con cercas constituye una buena alternativa, aunque no es viable en todos los casos por costos y por el tipo de afectaciones que se presentan. Esto, digamos, es difícil cuando se presenta la intervención de un cauce por parte de minería criminal, pero ayuda en estos casos una muy buena delimitación y sobre todo una sensibilización de las comunidades que allí permanecen o que allí habitan. Entonces, la priorización debe ser desarrollada a partir de la identificación y la valoración de los riesgos, pues este es un ejercicio que requiere información, este es un ejercicio que requiere un esfuerzo técnico considerable, pero que finalmente es el que va a permitir priorizar cómo se van a desarrollar estas intervenciones. También se pueden presentar unas pérdidas, digamos, esta priorización se debe realizar a partir de las pérdidas de bienes y servicios ambientales y también a partir de la evaluación de los costos de intervención y considerando los escenarios finales deseados de la postintervención. Y en todos los casos, esta formulación de los planes de intervención deben considerar la interacción entre las autoridades territoriales, municipales, departamentales y la autoridad ambiental. Bueno, entonces, en el contexto actual hay que señalar que no existe un marco jurídico específico, que no existen protocolos técnicos de prevención o intervención, que no se define un modelo administrativo y financiero de gestión de estos pasivos ambientales, y que también para intervenir se requiere conocimiento y también se requiere investigación aplicada para gestionar estos pasivos ambientales. Al mismo tiempo, aunque se ha avanzado en el Programa Nacional de Gestión de Pasivos Ambientales, todavía no se ha consolidado y se debe seguir, digamos, avanzando. En el tema de registro e inventario de pasivos ambientales tampoco está consolidado, pero este es un ejercicio permanente y sobre todo teniendo en cuenta las condiciones y la dinámica asociada a los pasivos ambientales, principalmente generados por actividades ilegales. Otro elemento del contexto actual es que las actividades ilícitas y del crimen organizado limitan la gestión ambiental en el territorio. Otro aspecto importante a considerar es que se requiere la articulación institucional, que se requiere también la asignación de recursos técnicos y económicos y que se requieren la asignación de recursos para el sector ambiental, sobre todo para atender
aquellos pasivos huérfanos, y que en este momento las fuentes son el presupuesto nacional, ¿sí? O también el sistema nacional de regalías, también los mecanismos de cooperación internacional. Con relación a los programas de prevención e intervención, todavía no están definidos protocolos de configuración o intervención por parte de los ministerios. Se espera que en el futuro estos sean definidos por parte del Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en estas etapas, cuando se pretende realizar la intervención de pasivos ambientales, los municipios y los departamentos, junto con las autoridades ambientales, deben realizar o elaborar estos protocolos, lo que supone un esfuerzo adicional, y es un aspecto que limita en la actualidad el desarrollo de programas orientados a los pasivos, atender estos pasivos ambientales. Bueno, estos protocolos de configuración, ¿qué deberían implicar? O sea, cuando se requiere su formulación, implica identificar cuáles son aquellas actividades generadoras. Al mismo tiempo, excúsenme un momento que tengo aquí un ruido de fondo, permítame un par de minutos y lo soluciono, porque parece que hay aquí alguien trabajando con un taladro. Permítame un segundo y ya regreso en un minuto. Hola, ya estoy aquí de regreso. Presento disculpas por la interrupción. Retomando el tema, entonces, la formulación de un protocolo de configuración implica identificar aquellas actividades que están generando los pasivos ambientales, identificar los responsables, identificar cuáles son esos impactos y riesgos asociados, y también desde un monitoreo realizar monitoreo de aguas superficiales, subterráneas y del suelo, para identificar y valorar cuáles son esos impactos. Entonces, esto como parte de los protocolos de configuración, que como vemos, la configuración lo que busca es declarar mediante un acto jurídico o un acto administrativo la existencia de un pasivo ambiental. Los protocolos de intervención, cuando se vayan a formular, implica realizar una evaluación detallada de riesgos, identificar cuáles son esas técnicas de remediación, cuáles son esas técnicas que se deben desarrollar para atender esos pasivos ambientales, y a partir de allí realizar una priorización de estos pasivos ambientales y revisar las estrategias que se deben implementar para atenderlos de manera debida. Y el otro tema importante que se debe considerar son las estrategias de financiación, de dónde se van a obtener esos recursos, cómo se van a acceder para finalmente apoyar tanto las actividades de prevención y también las actividades que se requieren para definir la configuración de pasivos ambientales, e igualmente realizar los procesos de intervención y transformación de estos pasivos. Algunas recomendaciones ya para finalizar. Algunas recomendaciones es que los municipios y los departamentos deben articular las actuaciones con las autoridades ambientales para lograr una coordinación de todas estas acciones que permitan prevenir e intervenir sobre estos pasivos. Aquí, pues, nuevamente se resalta que la ausencia del marco regulatorio obliga a que se realice una articulación, y pues que esto implica un esfuerzo adicional, pero que es necesario. Aún en ausencia de este marco regulatorio existen unas obligaciones que se deben atender, y existen además, aún en ausencia de estos marcos, existen herramientas que permiten esa articulación y que permiten trabajar para la prevención y la intervención sobre estos pasivos. Es esencial trabajar en estrategias y actividades de prevención. Es quizás el primer enfoque que se debe considerar, porque es el enfoque que permite los resultados inmediatos con el menor costo, y que no hacerlo implica que haya un avance descontrolado de aquellas actividades que generan pasivos ambientales y que generan también una pérdida de bienes y servicios. Entonces, desde allí esta intervención debe realizarse, sobre todo cuando son actividades ilegales, realizarse en etapas tempranas o identificación cuando se están presentando estos impactos. El otro punto es que se debe avanzar en la formulación de estos proyectos para la gestión ambiental, la implementación y el desarrollo de protocolos de prevención o de intervención, y también el diseño de esas estrategias de financiación, y que esto supone también la estructuración de proyectos para acceder a los recursos requeridos.
También se debe señalar que la prevención y la gestión o el tema de los pasivos ambientales no debe ser evaluado únicamente desde una perspectiva aislada, solo la mitigación, la corrección o la compensación, sino que debe ser asociada a una visión integral de ordenamiento y gestión del territorio y sus actividades productivas. Entonces, en este caso, la intervención, por ejemplo, sobre la problemática de la extracción ilícita de minerales debe realizarse también a partir del ordenamiento minero. En muchos casos, no es la prohibición o la exclusión de la actividad minera la que va a garantizar la conservación del ambiente, sino que cómo se incorporan estas actividades desde la formalización y desde el ordenamiento minero para que la misma actividad permita la contención de las actividades ilegales y de esta manera se pueda prevenir la generación de pasivos ambientales. También como acciones inmediatas y a corto plazo dentro de las alcaldías y de los departamentos es considerar la definición, el aislamiento y sobre todo el registro, la identificación de los pasivos ambientales presentes en el territorio, buscando siempre identificar quiénes son los responsables para que estos no vayan a recaer en las entidades del Estado y de esta manera se puedan minimizar los pasivos huérfanos, porque existe un riesgo muy alto en que estos pasivos huérfanos, a pesar de la obligación del Estado de atenderlos, que no se vaya a dar y que simplemente queden allí presentes en el territorio como impactando sobre la calidad del ambiente y también como una destrucción del capital natural. Otra recomendación, tal vez ya para terminar, es que se deben fortalecer las capacidades locales, las veedurías y la participación ciudadana y también como una estrategia de sensibilización como un mecanismo esencial de las estrategias de prevención. Allí la denuncia, sobre todo en etapas tempranas donde se presentan estas actividades, de manera que a través de los procesos y del régimen sancionatorio y también del Código de Policía se pueda intervenir en etapas tempranas antes de que estos impactos se magnifiquen o se intensifiquen. Entonces, de manera general, esta es la presentación, una sesión alrededor de los pasivos ambientales y pues estoy aquí atento a cualquier pregunta, cualquier participación, comentario o diálogo que podamos tener en estos minutos. Muchas gracias.